En España, 7 de cada 10 matrimonios acaban en divorcio. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay 12 divorcios cada hora. ¿Qué pasa antes? Hay un montón de síntomas que nos dan a indicar que una relación está a punto de romperse. Hay una parte que sí, por supuesto, que se puede prevenir, porque la dificultad es que en nuestra sociedad occidental cuidamos mucho los inicios, poco los procesos y nada en los finales. En consulta nos encontramos con muchas personas cuyos padres estuvieron juntos, nunca se separaron, y precisamente de ahí vienen muchas heridas de esas personas adultas. Hay dolor y hay sufrimiento. Nosotros decimos que el dolor se siente mientras que el sufrimiento se piensa. La clave está en dónde te quedas. ¿Cuál es la causa más común, que más se repite, por la cual una familia se separa o una pareja se separa? Nos falta mucha escucha en las relaciones de pareja. A los muchos años nos damos cuenta que, oye, llevaba años sin escuchar a mi pareja sin escucharme. ¿Nos damos un tiempo? ¿Funciona? Y después de acompañar a más de 1000 familias probablemente, ¿cuál es la causa más común que más se repite por la cual una familia se separa o una pareja se separa o rompe? En nuestro caso sucede a partir de la crianza, pero no porque los hijos sean la causa de divorcio. Por favor, no se malentienda, porque en absoluto tiene que ver con esto. Sí sucede a partir de la crianza de los hijos porque ellos nos hacen de un gran espejo, que mencionabas antes el tema de la ley del espejo. Nuestros hijos, según van atravesando diferentes etapas en la infancia, nos van poniendo esas mismas de relieve, de reflejo, esas mismas etapas de nuestra propia infancia. Y ahí es muy fácil que empecemos a tomar conciencia de esas heridas que al inicio hablábamos de, bueno, ¿y cómo tomo conciencia de mis heridas? Pues la maternidad y la paternidad nos ponen de relieve todo aquello que vivimos y que la mayoría suele estar en el inconsciente. Si hacemos un proceso de crianza más consciente, más respetuosa con los procesos vitales, nos vamos a encontrar con unos choques enormes. Nos vamos a encontrar unos choques de cómo lo quiero hacer y cómo lo hago. Y el cómo lo hago tiene que ver con lo que yo viví. Y lo que yo viví tiene que ver con mis carencias. Desde ese lugar es muy fácil que se dé un proceso de crecimiento personal. Y ahí, cuando se da a partir de la crianza, suele hacerse de una forma desigual. Suele hacerse solo una de las partes. Y la otra parte se queda en quien era, antes de ser madre, antes de ser padre. Y es el proceso de crecimiento personal el que pone de manifiesto precisamente el que esta persona ya no me suma como pareja, porque estamos en puntos diferentes, porque hemos evolucionado hacia distancias distintas. Y esa distancia dispar que se crea es la que produce muchas veces la decisión de la separación. Pero no es la crianza, no es el hecho en sí, aunque la crianza es muy desgastante y desgasta mucho la relación, pero es porque se llega a la crianza en una situación de inconsciencia en la relación de pareja muy grande. Y entonces la diferencia de los criterios educativos, así como el propio proceso de crecimiento personal que cada uno lleva a cabo o que no lleva una de las partes, es la que suele llevar a la toma de decisión. Esa, sin lugar a dudas. Cuánta inconsciencia, ¿eh? Yo creo que también, ¿no piensas que viene un poco también por lo que se veía habitual antes? Me debo casar, debo tener hijos antes de los 20 largos, si veo que no hay algo que nos une a la pareja, tenemos un hijo, a ver si es eso lo que nos falta. Lo has tenido que ver a todas horas, ¿no? El montón de inconsciencia que hay. Sí, cuando yo veo a las personas también me veo a mí, o me veía a mí en quien era antes, y veo mi propia inconsciencia en la relación de pareja con el padre de mis hijos. No vivo de mis aciertos, vivo precisamente de los errores que he cometido y de los que he aprendido. Y sí, porque compramos la creencia del lote completo, ¿no? Que tiene que ver con crezco, soy buena estudiante, estoy en una carrera, tengo un buen trabajo, tengo una pareja, me compro una casa, un coche, tengo hijos y ya he comprado el lote completo, así que ya me he asegurado la felicidad. Sin embargo, en torno a los 40 años, esa famosa crisis de los 40, sucede mucho y nosotros lo vemos en un montón de casos, que las personas se paran y es el punto de decir, lo he hecho todo para ser feliz y no soy feliz. Y esta vida no es la que quería, no el contexto material sí era lo que quería porque era lo que me habían dicho que me aseguraba una buena vida, una buena felicidad, pero el estado interno que tengo no me gusta. Y ese punto de conciencia, ese despertar es el que produce muchas veces la toma de la decisión, pero tiene que ver con esa vida tan inconsciente que hemos llevado basada en hacer lo que otras personas y un sistema mismo nos marca que debemos hacer. Un sistema está muy bien montado para que hagamos según qué cosas, claro, pero
Si no nos paramos a reflexionar y si a mí me vale o no me vale, si esto me aporta o no me aporta, al final hay un momento en el que es una depresión, es una ansiedad o un accidente o una enfermedad la que me hace hacerme las preguntas que no me he hecho hasta ahora. Y por eso sucede que preguntaba Sergio los casos por los que se dan más rupturas, tiene que ver con el crecimiento personal tan dispar que se suele llevar a cabo y sucede también mucho, y nos lo estamos encontrando cada vez más, cuando llega una persona despertador, que le llamamos nosotros. La persona despertador es lo que se ha solido llamar como tercera persona. Para nosotros la persona despertador no es esa tercera persona que se mete en el matrimonio y lo rompe, una visión para nosotros que es muy arcaica. Tiene que ver con que cuando una relación de pareja se ha basado en la inercia y ya no se suma y ya no hay enriquecimiento del uno con el otro, lo que sucede es que se ha quedado en una monotonía donde el problema no es la monotonía, sino la falta de conciencia. Y cuando ya en esos 3 aros que comentaba antes, ¿no?, que está el miembro de la pareja y el tercer aro es la pareja en sí, cuando ya ninguno nutrimos la relación de pareja, se cuela otra persona. Se cuela otra persona, ¿qué quiere decir? Que puede otra persona hacerme sentir esa ilusión, ese sentirme viva que no me aporta la relación de pareja. Y en ese momento que ya había asumido que aquello solo se vive en los inicios de la relación y estar enamorada son los 2 primeros años, que es cuando dura la química del enamoramiento, y después ya me tengo que aguantar porque esto es lo que es una relación de pareja, de repente llega alguien que a los 40, a los 50 años me hace sentir esa vida interior que desconocía que tenía, esa alegría, esa ilusión, y entonces me doy cuenta que esto que tengo en la relación de pareja no es lo que quería. Y muchas veces esa persona, por eso le llamamos persona despertador, porque es la que nos hace despertar de ese letargo en la que vivíamos en la relación, en un conformismo, creyendo que esto es lo que hay, esto es lo que elegí y con esto me tengo que aguantar. Y se están dando muchas separaciones desde ese lugar de que no nos estamos queriendo conformar. Lo que pasa es que se hace de forma muy mal y muy beligerante en muchísimas ocasiones, porque se hace desde el odio que genera el dolor y entonces lo hacemos atacando. Pero si podemos reconocer que la relación estaba muerta, que la relación se había dormido, que no nos habíamos hecho cargo de la relación como esta requería y no la hemos ido cuidando, podremos entender que no es que haya habido una tercera persona, sino que ha llegado esa persona despertador para hacernos la pregunta de qué queremos hacer. Y hay veces que sucede una persona despertador que la pareja puede conversarlo y que deciden reencontrarse como pareja y se reencuentran, y la persona despertador lo que vino es a despertar a la relación en sí. Y sucede en muchos otros casos, en la mayoría, que esa persona despertador viene a que la persona se cuente verdades y deje de contarse que bueno, que una relación de pareja es así, que hay que aguantar, que bueno, que la vida es esto, ¿no? Y vivir en esa supervivencia en lugar de vivir. Dicen que cuando empiezas a ser padre te dejas de ser novio y que en parte por eso se rompe muchas veces la relación, y como veo que uno de los motivos principales es la crianza, me gustaría hablar un poco de los hijos, ¿no? ¿Cuál crees que es la mejor forma de afrontar este nuevo proyecto conjunto? Yo escuché en un podcast de Borja Vilaseca que él decía que las pantallas de la vida son como un videojuego en el que primero tienes que aprender a saber lidiar con tus padres, después con tu pareja y por último la pantalla final del videojuego es saber lidiar con tus hijos y aprender todo lo que te van a enseñar como espejo puramente amoroso y sencillo de lo que tú eres. ¿Cuál crees que es la forma de afrontar este nuevo proyecto? Probablemente para mucha gente el proyecto más importante de su vida y el que más aprendizajes les va a dar. ¿Cuál crees que sería la forma más buena de no meter tus traumas en esa educación, no? Bueno, para eso es muy importante la terapia. O sea, para mí no hay mejor forma que a partir de un proceso terapéutico, porque desde ahí tenemos a alguien desde fuera del bosque que nos va a ir haciéndonos las preguntas que nos ayuden a contarnos esas verdades. Entonces, por un lado, es hacernos cargo. Desde que, pues, aquello que rechazo de mi hijo, igual que aquello que rechazo de mi pareja, pero hablando de los hijos, aquello que rechazo con mi hijo tiene que ver con aquello que yo no pude expresar, o aquello que no me permito, o aquello que me hirió y que necesité. Y ahora necesitamos aprender a atenderlo. Dar lo que no nos dieron en nuestra infancia es muy difícil. Sin embargo, es posible y es un proceso de sanación precioso. Lo que pasa que si lo trasladamos a la parte de pareja,
yo diría que la clave para que eso no nos distancie tiene que ver con no pretender tener la razón. Cuando criamos, suele haber que en la experiencia nuestra acompañando en sesiones es que ellas en la crianza leen muchísimo, leen un montón, escuchan podcasts, se forman un montón para hacerlo de la mejor manera posible, sus parejas no. Y entonces de ahí es muy fácil el yo sé cómo hay que hacerlo y el pretender imponer. Y es muy importante entender que nos conocimos como hombre y como mujer, pero no teníamos ni idea cómo seríamos como madre y padre, porque ni siquiera, aunque nos preparemos antes, hasta que no nos damos cuenta qué es lo que nos cuesta y qué es lo que rechazamos que hace nuestro hijo, hasta que no llega el momento, no hay una preparación real. Entonces desde ahí hace falta mucha humildad y mucho aceptar que cada uno lo vamos a hacer de la mejor manera que sabemos y que podemos, y que no se trata de hacerlo como yo creo que hay que hacerlo, sino de poner en común nuestras líneas rojas, poner en común cuáles son los límites que compartimos y que consensuamos para después tratar de ser equipo desde ese lugar cómplice, para que a nuestros hijos esa parte de no pasarles nuestros traumas nos podemos hacer cargo atendiendo nuestras heridas. Pero el carácter se configura a partir de las heridas de la infancia. Entonces, pretender que nuestros hijos sean seres que no carezcan de cualquier malestar y cualquier herida no es posible, porque el malestar forma parte de la vida misma. Y ya decíamos que nuestros hijos, igual que nosotros existíamos en el vientre de nuestra abuela materna, nuestros hijos igual. Por lo tanto, hay muchas cosas que están en su ADN que se escapan a nuestro control. Entonces, la clave está en construir un lugar de paz interna que nos permita ir haciéndonos cargo de lo que se nos mueve para así acompañar a nuestros hijos desde quiénes son y no viendo a la Rocío que fui o al Sergio o al Juan que fui de niño, porque es muy fácil proyectar en nuestros hijos nuestros propios miedos que beben de nuestras carencias o abundancia en la infancia. No es que mis padres me dieron una vida perfecta de familia feliz, fantástica, y yo quiero darles lo mismo. Claro, pero a lo mejor necesitas vivir un aprendizaje diferente y la vida te ha puesto otra situación distinta. Y eso que era tu ideal y era lo que querías que fuera, no es posible porque no tiene que ver contigo. Eso tiene que ver con la vida que tu hijo viene a vivir y para eso necesita que tú pases por según qué proceso. Entonces tiene que ver mucho con vivir en el presente. Pero es muy difícil atender a nuestros hijos desde ese lugar de conexión si no renunciamos a algo en la vida. O sea, no podemos llevar el nivel de ritmo de vida que se pretende desde este lugar tan acelerado. Para educar desde un lugar con conciencia, para ser pareja con conciencia, hay que renunciar a algo. O al nivel de vida social que se espera, o al nivel de ocio tan grande que se espera que tengamos. O sea, eso de cómo puedes con todo, no es real que se pueda con todo. Entonces, hasta a qué priorizas. Nos falta mucho preguntarnos, y especialmente en la relación de pareja, qué queremos priorizar. Y sucede que cuando llevamos muchos años juntos, y además hemos pasado por una crianza, las prioridades, necesidades y deseos de cada cual han cambiado. Y antes, a lo mejor hace años, cuando nos conocimos, compartíamos prioridades, compartíamos esos deseos, esas necesidades, pero a lo mejor han cambiado tanto que se nos ha olvidado escucharnos. Y en esto de la prevención que hablabas, una clave, en lugar de preguntarle a tu pareja cómo estás, que casi siempre es bien o estresada o cosas muy... ¿Cómo te sientes? O sea, nos falta mirarnos a los ojos y preguntarnos ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha sentado esto que has vivido? O sea, vamos a preguntarnos por el sentir y ahí vamos a conectar y ahí vamos a entendernos muchísimo más. Que no desde ese lugar de ¡ay, pero por Dios, solo te he hecho una pregunta, tampoco es para tanto! Claro, pero ¿sabes cómo viene sintiéndose? Desde hace días es que nos falta mucha escucha en las relaciones de pareja y a veces nos pasa que a los muchos años nos damos cuenta que, oye, llevaba X años sin escuchar a mi pareja sin escucharme. Estamos tan ocupados y ocupadas en que me entienda, en que se entere, en que, claro, pero ¿y tú? ¿Te has enterado de la parte que necesitaba él o ella que te enteraras? Rocío, ya veo que es muy difícil criar a unos hijos en pareja. No me quiero imaginar cómo difícil tiene que ser cuando cortas con esa pareja. ¿Cómo debemos actuar cuando ya nos hemos divorciado para que nuestros hijos no sufran esa famosa desestructuración familiar que tanto se habla de ella? Claro, para nosotros una familia desestructurada no tiene que ver con el estado de pareja de sus padres, tiene que ver
con otros condicionantes mucho más graves. Claro que hay casos en los que cuando nos separamos hay negligencia y se hacen verdaderas atrocidades a nivel emocional a las criaturas, utilizándolas como moneda de cambio. En los casos de separación, cuando le ponemos conciencia, a veces es un alivio en la crianza. ¿Por qué? Porque había una de las partes que sentía que no podía hacer nada sin que la otra persona le estuviera corrigiendo y controlando todo el tiempo. A veces a las madres nos falta aceptar que la otra persona, que nuestra pareja, lo pueda hacer de otra manera. Tenemos una tendencia, no todas, porque esto es hablar desde las generalidades, pero hay una tendencia al control más que ejercemos nosotras, y hay veces, es verdad, que es que si no la otra persona, lo que sea, sí. Pero a nivel general, cuando hay buenas personas, dejemos que el padre lo haga también a su manera, porque mientras no haya negligencia, no será la manera que tú hayas leído, pero es la mejor manera que él a día de hoy es capaz. Y nuestros hijos nos necesitan a mamá y necesitan a papá. Entonces, si se pueden establecer y consensuar líneas rojas y límites comunes, genial. Pero cuando eso no ha sucedido siendo pareja, va a ser igual de difícil, o más cuando hemos dejado de ser pareja. Entonces ahí es muy importante que te ocupes de tu parcela, de la parcela de control que tienes, que es lo que haces tú de piel para adentro, pero dejar de intentar convencer que la otra persona lo haga a tu manera, porque ahí es enfrascarse en una serie de discusiones que es un desgaste de energía brutal, y al final es perder fuerza y perder energía cuando se la podrías estar dedicando a lo que está en tu parcela de control, que es la calidad de relación que das a tus hijos. Esa es la parte más importante. Si se pueden establecer límites comunes, facilita mucho a los hijos, pero los niños saben perfectamente cómo somos, porque nos observan desde el momento en el que nacen. Nos observan mucho más de lo que nos podemos imaginar y nos conocen a veces de una manera más profunda que las propias personas a sí mismas. Y eso tiene que ver con que ellos no aprenden por lo que les decimos que hagan, sino por lo que nos ven hacer. Y entonces la consecuencia de sus actos tiene que ver muchas veces con lo que han aprendido de uno de otro. Por eso es tan importante que en lugar de poner el foco en cómo lo haga, o el padre o la madre, pon el foco en qué modelo quieres ser para tu hijo o para tu hija. Y después, cuando ellos, sucede que cuando van a casa de los abuelos, saben que normalmente los abuelos consienten. Y suele haber, por ejemplo, más azúcar o más pantalla que en casa. Mis hijos cuando van a casa de los abuelos saben que bueno, no hay banda ancha, pero casi de azúcar y de ciertas cosas que en casa no están permitidas. Pero después eso que en casa de los abuelos sí les permiten los abuelos, no me lo piden a mí. Porque saben, conocen muy bien cuáles son los límites y las normas en casa y qué es lo que yo priorizo. De la misma manera saben qué es lo importante para papá y qué es lo importante para mamá. Lo importante en este caso es que las normas y los límites no sean arbitrarios. Porque si en casa de mamá a veces de una manera, a veces de otra, y en casa de papá es otra historia, ahí viene un lío muy grande. Pero si se les mantiene y me hago cargo de mi parcela, va a ser mucho más fácil que pueda entender que en casa de mamá pues no saltamos en el sofá, pero en casa de papá sí. En casa de mamá pues no hay tele y lo único que hay pizza peli algunos días especiales, pero en casa de papá pues comemos con la tele puesta. Son dos modelos educativos y lo que sucede es que la madurez emocional se da a partir de los contrastes. Y cuando son hijos con padres que se han separado, están más expuestos a los contrastes y eso no es malo. Lo que hace es que vean que no hay bueno. Yo muchas veces a mis hijos se los recuerdo, no es bueno o malo, es a lo que yo le doy importancia. Y para mí es importante no comer azúcar y entonces esto es lo que hacemos aquí. Pero eso siempre lo hago desde un lugar en el que no critico ni opino sobre lo que hace su padre, sino que explico el sentido del por qué. Para mí es importante y yo entonces le doy valor y entonces les cuido de esa manera, desde ese lugar de conciencia. Para mí es un poco delicado en la forma de expresar para que en ningún momento haya una interpretación de que lo de mamá es bueno, lo de papá es malo, entonces papá no, porque ahí ya estamos entrando en temas peleagudos que les pueden suscitar conflictos y lealtades. Pero desde ese lugar de conciencia, hacerme cargo de lo mío y respetar. Falta mucho respeto. Respetar. Si no hay negligencia, deja que la otra persona eduque a su manera, porque si no hubo consenso siendo pareja, ¿puede haberlo después? Sí, pero tendrá que haber pasado mucho tiempo del duelo de la separación y bastante responsabilidad, autorresponsabilidad emocional, para poderlo conversar desde el lugar, como hablamos de la pareja, de no ataque, sino desde el lugar de propuesta.